¿Por qué traicionó a Jesús? ¿Fue realmente el apóstol más vil de la historia, o el único que reconoció su error y se arrepintió? Judas Iscariote, el hombre que cambió la eternidad con un beso, pero, ¿fue un traidor sin alma o el único que verdaderamente se arrepintió? La respuesta podría cambiar lo que piensas de la redención. Por siglos, Judas ha sido símbolo de traición. Pero ¿qué si su historia fuera más compleja? ¿Qué si su acto cumpliera una profecía divina que pocos comprenden? Quédate hasta el final para descubrir los misterios, las controversias y las profecías que rodean a Judas y su papel en el plan eterno de Dios. ¿Realmente Judas tenía elección o fue una pieza en el plan divino? Hoy exploraremos una de las historias más controvertidas de la Biblia, Judas Iscariote. Desde su traición con un beso hasta su trágico final, desentrañaremos los misterios de su vida, su arrepentimiento y su papel en el cumplimiento de las profecías. ¿Fue más grave su pecado que el de los demás apóstoles? ¿Qué llevó a Judas a traicionar a Jesús? ¿Fue manipulado? ¿Se arrepintió al final? ¿Y qué nos dice esto sobre el perdón y la redención? Si temas como este te interesan, suscríbete y activa la campanita para más contenido lleno de misterio y revelaciones bíblicas. Hoy presentamos Judas, el apóstol elegido. El hombre que Jesús sabía que lo traicionaría. La primera mención de Judas en los evangelios está rodeada de asombro y misterio. Fue personalmente elegido por Jesús para ser uno de los 12 apóstoles, un honor reservado para aquellos que compartirían los momentos más íntimos y transformadores del ministerio del Mesías, Lucas 6, 12, 16. Pero aquí surge la gran incógnita, ¿por qué Jesús, siendo Dios y conociendo el corazón de los hombres, elegiría a alguien que sabía que lo traicionaría? Este acto no fue una coincidencia ni un error. Desde el principio, Judas formaba parte del plan divino. Su inclusión entre los apóstoles fue intencional, no solo para cumplir las profecías, como la de Zacarías 11, 12, 13, donde se menciona la traición por 30 piezas de plata, sino también para mostrarnos una lección profunda. Dios puede usar incluso nuestras fallas y pecados para cumplir su propósito soberano. La dualidad de Judas, entre el discipulado y la corrupción. Judas no comenzó como un traidor. Como los demás apóstoles, fue testigo de los milagros de Jesús, la multiplicación de los panes, la sanidad de los enfermos, el dominio sobre la naturaleza y, lo más impactante, la resurrección de los muertos. Caminó junto al Hijo de Dios, escuchó sus enseñanzas y recibió autoridad para predicar y sanar, Mateo 10, 1, 4. Sin embargo, a lo largo del camino, las Escrituras sugieren que Judas comenzó a ceder a sus propias debilidades. En Juan 12, 6, se revela que manejaba la bolsa del dinero común del grupo y que robaba de ella. Este detalle plantea una cuestión clave: ¿era Judas corrupto desde el principio o fue un hombre común que sucumbió a las tentaciones del pecado? Judas es un espejo inquietante de nuestra humanidad. Su historia nos recuerda que incluso aquellos que están más cerca de la verdad pueden ser seducidos por las tentaciones de este mundo, el amor al dinero, la ambición y el orgullo. A pesar de su proximidad a Jesús, Judas permitió que su corazón se endureciera, dejando una puerta abierta para que Satanás lo usara. La vida de Judas nos deja una advertencia: la proximidad física a lo divino no garantiza una relación espiritual genuina. Él caminó con Jesús, pero no permitió que su amor transformara completamente su corazón. Esto nos lleva a cuestionarnos: ¿cuántas veces hemos estado tan cerca de las bendiciones de Dios y, aún así, hemos dejado que nuestras debilidades nos dominen? Nadie está exento de la lucha contra el pecado, ni siquiera aquellos que parecen más comprometidos con la fe. La historia de Judas es una advertencia contra el autoengaño y el descuido espiritual. Mientras reflexionamos sobre la elección de Judas y su dualidad, surge una pregunta inquietante: ¿era Judas simplemente un peón en el plan profético de Dios o tenía la posibilidad de cambiar su destino? ¿Podría su historia haber sido diferente si hubiera corrido hacia la cruz en lugar de alejarse de ella? Esta pregunta nos lleva al siguiente punto de la historia, el momento en que Judas toma la decisión final de traicionar a Jesús. ¿Fue completamente culpable o estaba predestinado para este acto? La traición con un beso. Mateo 26, 14, 16 narra el momento crucial en que Judas decide traicionar a Jesús. Por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo según Éxodo 21, 32, Judas entregó al maestro que le había enseñado, guiado y amado durante 3 años. Este precio no solo subraya lo insignificante que parecía Jesús para los líderes religiosos, sino también como Judas, quizás cegado por motivos personales, redujo a su maestro a una mera transacción económica.
¿Pero qué motivó realmente a Judas? Codicia. Algunos creen que Judas traicionó a Jesús por dinero. Como tesorero del grupo, Juan 12:6, era conocido por sustraer fondos. ¿Fue este amor al dinero lo que lo llevó a vender a su amigo? ¿Forzar un cambio político? Otros teorizan que Judas, frustrado con el enfoque espiritual de Jesús, intentó forzar su mano para que tomara un papel político como Mesías libertador. Si Jesús enfrentaba el arresto, ¿no demostraría su poder y se levantaría como rey terrenal? Desilusión. Tal vez Judas se sintió traicionado por expectativas no cumplidas. Como otros, podría haber esperado un Mesías que trajera gloria y victoria inmediata, no sacrificio y humildad. Cada una de estas razones muestra cómo las decisiones humanas, influenciadas por el egoísmo o la confusión, pueden tener consecuencias devastadoras. ¿Pero fue esta decisión completamente suya? Profecías cumplidas. La traición de Judas no fue un accidente. Zacarías 11:12-13 profetizó el precio exacto por el que sería vendido, 30 piezas de plata. El Salmo 41:9 describe cómo el traidor sería un amigo cercano, aún mi mejor amigo, en quien yo confiaba, el que compartía mi pan, me ha traicionado. Esto plantea una pregunta inquietante: ¿fue Judas simplemente un peón en el plan divino? Si todo estaba profetizado, ¿tenía realmente otra opción? Dios, en su omnisciencia, conocía las acciones de Judas, pero esto no significa que Judas estuviera obligado a tomarlas. Su traición fue un ejemplo de cómo las decisiones humanas, por más oscuras que sean, pueden ser utilizadas por Dios para cumplir su propósito. Jesús mismo afirmó en Mateo 26:24, el Hijo del Hombre se irá, como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría no haber nacido. El beso, traición disfrazada de amor. La ironía del beso de Judas es una de las escenas más dramáticas de la pasión. En el huerto de Getsemaní, Mateo 26:47-50, Judas identifica a Jesús con un beso, un gesto tradicional de afecto y reverencia. Pero en este caso, el beso se convirtió en un símbolo de traición. ¿Por qué un beso? 1. Un acto calculado. Los soldados necesitaban una identificación clara de Jesús entre los discípulos. Judas eligió el gesto más íntimo para señalar a su maestro. 2. El simbolismo. El beso, un acto de amor y confianza, fue pervertido en un acto de engaño. Este contraste subraya la profundidad de la traición de Judas. 3. El remordimiento oculto. Al acercarse a Jesús, ¿sentía Judas el peso de su decisión? Jesús, con calma y tristeza, le dice: amigo, haz lo que viniste a hacer, Mateo 26:50. Este término, amigo, muestra que incluso en ese momento, Jesús no lo rechazó. El remordimiento en el corazón de Judas. Mientras el beso marcaba el inicio del arresto de Jesús, Judas debió haber sentido una mezcla de emociones: miedo, arrepentimiento y confusión. Aunque estaba cumpliendo su propósito, ¿podría haberse dado cuenta de que estaba condenando al hombre que lo amaba más que nadie? Este acto nos recuerda que incluso los gestos externos de amor pueden estar vacíos si no están respaldados por un corazón sincero. Judas traicionó con un beso, pero Jesús respondió con amor. ¿Qué mayor muestra de gracia que llamarlo amigo en el momento de su traición? ¿Qué pasó en la mente de Judas después de entregar a Jesús? ¿Fue consumido por el remordimiento o aún justificaba su decisión? Su arrepentimiento y trágico final. El remordimiento de Judas, un peso insostenible. En Mateo 27:3-5, vemos a Judas en su momento más oscuro. Lleno de remordimiento, lleva las 30 monedas de plata de vuelta a los líderes religiosos y confiesa: he pecado entregando sangre inocente, Mateo 27:4. Estas palabras revelan que Judas reconoció la gravedad de su traición y que su conciencia lo atormentaba. Este remordimiento lo llevó a devolver el precio de su traición, un acto que, aunque significativo, no fue suficiente para aliviar su culpa. Los líderes religiosos, sin embargo, lo desestimaron fríamente. ¿Qué nos importa? Allá tú. Mateo 27:4. Judas quedó solo, atrapado en su dolor y sin guía espiritual. Este es un recordatorio de cómo el sistema religioso de la época, que debía representar a Dios, falló en mostrar compasión y ofrecer esperanza. ¿Fue arrepentimiento genuino o remordimiento? Aquí surge la pregunta: ¿Judas se arrepintió genuinamente o solo sintió remordimiento? El remordimiento implica una sensación de culpa y pesar por las consecuencias de nuestras acciones, pero no necesariamente lleva al cambio o a buscar reconciliación con Dios. El arrepentimiento genuino, por otro lado,
implica no solo un reconocimiento del error, sino también un cambio de corazón y el deseo de buscar la gracia y el perdón de Dios. Pedro, quien negó a Jesús 3 veces esa misma noche, también experimentó remordimiento, Mateo 26, 75. Sin embargo, Pedro buscó a Jesús después de la resurrección, llorando amargamente y permitiendo que el amor de Cristo lo restaurara. Judas, por el contrario, se hundió en la desesperación y no buscó refugio en la misericordia divina. El error fatal de Judas. El gran error de Judas no fue su traición por terrible que fuera, sino su incapacidad para acudir a Jesús después de haber fallado. Jesús murió no solo por aquellos que lo siguieron fielmente, sino también por aquellos que lo traicionaron. Incluso mientras colgaba en la cruz, ofreció perdón a quienes lo crucificaron, Lucas 23, 34. ¿No habría hecho lo mismo por Judas? Al no buscar el perdón divino, Judas dejó que la culpa lo consumiera. En lugar de correr a la cruz, corrió hacia su propia destrucción. Este acto de desesperación no solo truncó su vida, sino también la oportunidad de experimentar la gracia transformadora de Jesús. La historia de Judas nos muestra la diferencia crucial entre remordimiento y arrepentimiento. El remordimiento puede llevarnos a reconocer nuestras fallas, pero si no confiamos en la misericordia de Dios, quedamos atrapados en un ciclo de culpa. Judas devolvió las monedas de plata, un intento de restituir su error, pero no dio el siguiente paso, buscar el perdón divino. Por el contrario, Pedro es el ejemplo de un arrepentimiento genuino. Su negación de Jesús fue igual de dolorosa, pero en lugar de huir, se aferró a la esperanza en Cristo. La resurrección de Jesús lo restauró completamente y lo transformó en el líder que predicó el Evangelio con valentía. ¿Qué nos enseña esto sobre la gracia de Dios? La gracia de Dios no tiene límites, pero debemos buscarla activamente. Como dice 1 Juan 1, 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Judas tuvo la oportunidad de ser perdonado, pero no confió en esta promesa. ¿Podría Judas haber sido perdonado si hubiera corrido a los pies de la cruz en lugar de buscar respuestas en los lugares equivocados? Si Pedro fue restaurado, ¿qué hubiera sido de Judas si hubiera confiado en la gracia de Jesús? Esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos cargando con culpas y buscando soluciones humanas, o estamos llevando nuestras cargas al único que puede aliviarlas? Ahora veamos los mitos, leyendas y misterios sobre Judas. Judas Iscariote, uno de los nombres más infames de la historia, está rodeado de mitos, leyendas y misterios que, siglos después, siguen generando preguntas y controversias. Veamos estas narrativas que han intentado explicar su papel en la traición de Jesús. Mito sobre su motivación. ¿Por qué traicionó Judas a Jesús? La Biblia menciona que Judas entregó a Jesús por 30 monedas de plata, Mateo 26, 15. Sin embargo, algunos mitos y teorías han intentado ir más allá de esta explicación. El mito del patriotismo. Algunos sugieren que Judas no traicionó a Jesús por codicia, sino por patriotismo. En esta versión, Judas habría querido provocar un enfrentamiento directo entre Jesús y los romanos. Según esta narrativa, su intención era forzar a Jesús a actuar como el Mesías guerrero que muchos judíos esperaban, alguien que liberara a Israel del dominio romano. Si esto fuera cierto, Judas no habría imaginado que su acción conduciría a la crucifixión. Influenciado por Satanás. Lucas 22, 3 afirma que Satanás entró en Judas, sugiriendo que su traición fue instigada por una influencia demoníaca. Este pasaje ha dado lugar a la creencia de que Judas no actuó por su propia voluntad, sino como un peón en el conflicto cósmico entre el bien y el mal. Sin embargo, Judas sigue siendo responsable de sus acciones, según el testimonio bíblico. ¿Fue Judas un revolucionario frustrado o simplemente un hombre que sucumbió al mal? El Evangelio de Judas, un héroe o un traidor obediente. En 2006, el mundo conoció el llamado Evangelio de Judas, un texto gnóstico descubierto en Egipto en la década de 1970 y datado entre los siglos II y IV. Este texto presenta a Judas no como un traidor, sino como el discípulo más cercano a Jesús, quien obedeció órdenes divinas al entregarlo. Según este evangelio, Jesús habría pedido a Judas que lo traicionara para cumplir su destino y liberar su espíritu de su cuerpo físico. En esta versión, Judas no es un villano, sino un héroe que hizo lo más difícil, cargar con la culpa de la humanidad para que el plan de salvación se cumpliera. ¿Es esto cierto? La Iglesia rechaza este texto como herejía, ya que contradice los evangelios canónicos y está impregnado de las ideas gnósticas que consideraban al mundo físico como algo maligno.
Los evangelios bíblicos muestran a Jesús anunciando su muerte como parte del plan divino, pero nunca justifican la traición de Judas ni sugieren que fue parte de un acuerdo secreto. El Evangelio de Judas es un intento de reinterpretar la narrativa, pero su autenticidad teológica es cuestionable. ¿Es Judas un héroe incomprendido o simplemente una figura utilizada para justificar doctrinas contrarias al Evangelio? La moneda de Judas, símbolo de traición y redención. Las 30 monedas de plata mencionadas en Mateo 26:15 se han convertido en un símbolo universal de traición y codicia. ¿Pero qué representan realmente? El valor de las 30 monedas equivalía al precio de un esclavo en la época, Éxodo 21:32. Este detalle subraya la humillación que Jesús soportó, vendido por un precio indigno. A lo largo de los siglos, las monedas de Judas se han utilizado como metáfora para describir la traición en todos los ámbitos, desde la política hasta las relaciones personales. También simbolizan la tendencia humana a valorar lo material por encima de lo espiritual. Tras ser devueltas por Judas, las autoridades religiosas las utilizaron para comprar el campo del alfarero como lugar de entierro para extranjeros, cumpliendo así una profecía de Zacarías 11:12-13. Esto demuestra que incluso las monedas de la traición formaban parte del plan eterno de Dios. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por nuestra lealtad a Cristo? ¿Somos tentados a venderlo en nuestras vidas por cosas pasajeras? Judas en el plan eterno de salvación. La pregunta más profunda sobre Judas es esta: ¿qué papel jugó en el plan de salvación de Dios? Jesús sabía desde el principio quién lo traicionaría, Juan 6:70-71. Esto plantea un misterio teológico: si la traición de Judas estaba predestinada, ¿es justo que se le culpe? La respuesta está en el equilibrio entre la soberanía de Dios y el libre albedrío humano. Judas tomó la decisión de traicionar, pero su acto fue utilizado por Dios para cumplir su propósito eterno. Aunque Judas jugó un papel crucial en el arresto de Jesús, podría haber sido perdonado si hubiera corrido a la cruz en lugar de hundirse en la desesperación. La traición de Judas fue un medio para que Jesús se convirtiera en el sacrificio perfecto, pero su historia nos recuerda que la misericordia de Dios está siempre disponible para aquellos que la buscan. ¿Podría Judas haber sido perdonado si hubiera corrido a Jesús en lugar de a los líderes religiosos? ¿Qué significa esto para nosotros cuando enfrentamos nuestras propias traiciones y errores? Judas y las profecías del plan divino. La traición de Judas Iscariote no fue un acto aislado ni inesperado. Su rol dentro de la historia de la redención estaba anticipado en las Escrituras, desde los profetas del Antiguo Testamento hasta los Salmos de David. Sin embargo, esta conexión con el cumplimiento profético plantea interrogantes profundas sobre el libre albedrío, la justicia de Dios y el propósito detrás de su trágica historia. El cumplimiento de las profecías, desde Zacarías hasta los Salmos. La traición de Judas cumple específicamente profecías como la de Zacarías 11:12-13, donde se menciona el precio de 30 piezas de plata, y Salmos 41:9, que dice: «Aún mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que compartía mi pan, se ha levantado contra mí». Este cumplimiento demuestra que la traición no fue casualidad, sino parte del plan divino de salvación. Sin embargo, esto lleva a una pregunta inquietante: ¿estaba Judas predestinado para este papel? ¿Fue su traición inevitable? La respuesta está en el equilibrio entre la soberanía de Dios y el libre albedrío humano. Las Escrituras muestran que Dios, en su omnisciencia, sabía lo que Judas haría, pero no lo obligó. Judas actuó conforme a sus propios deseos y ambiciones, siendo plenamente responsable de su decisión. ¿Este era un rol necesario en el plan de Dios? Sin Judas, no habría habido arresto, juicio ni crucifixión. Su papel fue fundamental para que el sacrificio de Jesús se llevara a cabo y, con ello, la redención de la humanidad. Pero esto no exime a Judas de la responsabilidad de sus actos. En Juan 17:12, Jesús mismo dice: «Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera». La paradoja es evidente: Judas fue una pieza clave en el plan divino, pero su elección de traicionar a Jesús no lo convierte en un héroe, sino en una advertencia. Dios usó su maldad para un bien mayor, pero Judas será juzgado por sus motivaciones, avaricia, deslealtad y falta de fe en la misericordia divina. Esto nos lleva a una reflexión importante: Dios puede usar incluso nuestros errores para cumplir su propósito, pero somos responsables de nuestras elecciones. La tragedia de Judas es una advertencia universal. Judas simboliza la tragedia del pecado cuando éste no se entrega a la gracia de Dios. Su remordimiento fue real, pero no se transformó en arrepentimiento pleno.
No confió en la misericordia de Cristo y, en lugar de buscar redención, eligió el camino de la desesperación. La historia de Judas nos enseña varias lecciones. El peligro de endurecer el corazón. Judas estuvo con Jesús durante años, pero nunca permitió que su corazón se transformara. La importancia de la fe en la misericordia de Dios, a diferencia de Pedro, quien negó a Jesús, pero se arrepintió sinceramente y buscó el perdón. Judas se alejó de la cruz. El peso de las decisiones. Cada acto tiene consecuencias eternas. Judas eligió el camino de la traición, pero también eligió el camino de la desesperación en lugar del arrepentimiento. ¿Fue Judas un ejemplo, incluso en su error? A pesar de sus fallas, Judas nos deja una lección poderosa: el arrepentimiento no debe quedarse solo en el remordimiento. Su intento de devolver las monedas y restituir su error demuestra una conciencia de culpa, pero su error final fue no llevar esa culpa a los pies de Cristo. En su tragedia, vemos un espejo de nuestra humanidad. Todos hemos fallado, todos hemos traicionado de alguna manera a Dios. La diferencia está en nuestra respuesta. Judas eligió el camino de la desesperación, nosotros podemos elegir el camino de la redención. Es posible que, incluso en su traición, Judas sirva como un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para correr hacia la cruz en lugar de alejarnos de ella. ¿Qué habrías hecho si estuvieras en su lugar? Judas Iscariote es una figura compleja, atrapado entre la profecía y el libre albedrío. Su historia nos desafía a reflexionar sobre el arrepentimiento, el perdón y nuestra relación con Dios. Si Judas hubiera buscado el perdón divino, su historia podría haber sido diferente. ¿Qué hacemos nosotros cuando fallamos? Para finalizar, quiero que pienses en lo siguiente. En la vida, muchos de nosotros reconocemos nuestros errores, pero pocos son los que tienen el valor de hacer algo al respecto. Pedimos perdón por nuestras acciones, pero a menudo dejamos las cosas a medias. Decimos, perdón porque te robé, pero no hacemos el esfuerzo de devolver lo robado. Pedimos perdón por una traición, pero no hacemos nada para sanar la relación. Judas Iscariote, en su remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata. Intentó restituir lo que había hecho mal, algo que muchos nunca se atreven a hacer. Sin embargo, Judas cometió un error fatal. En lugar de correr a la cruz, donde Jesús estaba ofreciendo perdón y redención, corrió a los líderes religiosos, buscando respuestas en el lugar equivocado. La Biblia nos dice que después de devolver las monedas, fue consumido por la culpa y tomó la peor decisión posible: quitarse la vida. ¿Qué nos enseña esto? El arrepentimiento genuino no solo incluye el reconocimiento de nuestras fallas, sino también la búsqueda del perdón y, siempre que sea posible, la restitución. Judas reconoció su error y trató de restituirlo devolviendo las monedas, pero le faltó lo más importante: correr a Jesús, a quien había traicionado. En este acto trágico, hay una lección profunda: no basta con sentir remordimiento o con tratar de enmendar nuestros errores por nuestra cuenta. Necesitamos acudir a la fuente del perdón, Cristo. El gran error de Judas. Judas tuvo el ejemplo de Pedro, quien también falló esa misma noche al negar a Jesús 3 veces. Pero Pedro, en su arrepentimiento, corrió hacia la cruz, hacia la gracia de Jesús. Judas, por otro lado, buscó respuestas en una institución humana, en los líderes religiosos que solo le ofrecieron indiferencia. Jesús estaba dispuesto a perdonar incluso a Judas. Su sacrificio en la cruz no fue solo por aquellos que lo amaban, sino también por aquellos que lo traicionaron. ¿Qué habría pasado si Judas hubiera corrido a los pies de Jesús y clamado por misericordia? No importa cuán grave sea tu error, la solución no está en huir ni en buscar respuestas en lugares vacíos. La solución está en la cruz. Jesús espera con brazos abiertos para perdonarte, restaurarte y darte una nueva oportunidad. La restitución es importante, pero no sustituye el poder del perdón que solo encontramos en Cristo. Judas trató de arreglarlo a su manera, pero olvidó que el único camino a la verdadera redención es Jesús. ¿Estás buscando perdón en los lugares correctos? ¿Qué acciones puedes tomar hoy no solo para arrepentirte, sino también para restituir y reconciliarte con Dios? ¿Qué opinas? ¿Crees que Judas fue víctima del destino o de sus propias decisiones? Déjalo en los comentarios. Comparte este video con alguien que quiera entender más sobre las historias más profundas de la Biblia. Y no olvides suscribirte para más contenido que profundiza en los misterios y enseñanzas de la palabra. La historia de Judas no solo es una tragedia, es una advertencia y una invitación. Nadie está tan lejos de la gracia de Dios como para no regresar. Que su historia nos inspire a buscar siempre el perdón y confiar en la misericordia divina. Bendiciones.